Televisión Legislativa presenta un diálogo democrático y participativo con temas de coyuntura e interés nacional. Diálogo, un espacio para todas las voces. A continuación. Señoras y señores, qué gusto, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Diálogo, este espacio de información, de opinión, de reflexión, con los distintos temas, especialmente seleccionamos aquellos de actualidad y que realmente le interesan a la comunidad. Nuestro saludo a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional, la radio con cobertura en todo el territorio, 4 regiones, 24 provincias, a través del internet en todo el mundo, www.asambleanacional.gov.es o en vivo.asambleanacional.gov.es y la televisión legislativa, con su señal abierta en las ciudades de Quito, Canal 42, Guayaquil, Canal 22 y Cuenca, Canal 27. El día de hoy no podía ser de otra manera, está fresca la temática y me refiero a la Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar. Dos invitados muy especiales. En la primera parte estaremos conversando con quien fuera director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el doctor Marco Morales. Qué gusto, doctor. Muy buenas tardes. Un gusto. Gracias buenas tardes a por usted. estar aquí. Buenas tardes a la audiencia. Vamos con el doctor Morales a conversar más adelante sobre la constitucionalidad de esta ley, sobre los alcances de la misma y a lo mejor podríamos echar el vistazo hacia el impacto económico que puede provocar esta ley en las finanzas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Para poner en contexto esta materia, vamos a proyectarles este reportaje que ha elaborado nuestro compañero productor Byron Pérez. Aprécienlo y volveremos. El Pleno de la Asamblea Nacional, con 91 votos, aprobó en segundo debate el proyecto de Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar. Las reformas plantean el acceso de las amas de casa a la seguridad social, la prohibición del despido de mujeres embarazadas y dirigentes sindicales, un límite a los salarios de los ejecutivos de las empresas, un techo a las utilidades de hasta 24 salarios básicos y la eliminación del porcentaje fijo del 40% de aporte del Estado central para financiar las pensiones del IES. Previo al segundo debate, el proyecto había sido socializado por la comisión con presencia de los jubilados y representantes de la sociedad civil, quienes manifestaron su preocupación en relación al aporte del Estado al IES. El criterio de los jubilados y adultos mayores es que debe estudiarse técnica y legalmente este tema. Preocupación compartida por el asambleísta Moisés Tacle, quien integra la Comisión de Desarrollo Económico. Con el aporte del 40%, la vigencia del fondo estaba garantizada por lo menos 40 años. Sin el aporte del 40% del gobierno, esta vigencia de permanencia del fondo se reduciría a 10 o 12 años. Por el contrario, el asambleísta Fausto Cayambe, miembro de la Comisión de Derechos de los Trabajadores, aseguró que las pensiones jubilares se encuentran garantizadas. El Estado ecuatoriano es el garante del 100% de las pensiones jubilares. No han leído lo que estamos nosotros reformando la ley de seguridad que nos permite decirle al país que le estamos dando mayores ingresos a las finanzas, a la economía del Instituto Ecuatoriano de Seguridad, que hoy es saludable. Hoy existe en el Fondo de Pensiones e Ingresos por 3.013 millones de dólares. Pese a ello, la oposición política ratificó que la normativa aprobada implica un retraso en los derechos laborales. A los empleados y trabajadores del país se les ha confiscado sus utilidades, se les ha limitado su derecho a progresar y lo más terrible, se les ha querido conspirar contra su esperanza. El oficialismo, en cambio, defendió la reforma, recordando que este proyecto ubica al ser humano sobre el capital, que es uno de los mandatos consagrados en la Constitución. Este proyecto ubica al ser humano sobre el capital, reconoce, valoriza y sobre todo le da una vejez digna a 1.500.000 amas de casa. Avanza, Social Cristianos, Creo, Pachacuti, ex-MPD, le han dado la espalda a 1.500.000 amas de casa, le han dado la espalda a las mujeres embarazadas, a los dirigentes sindicales, a los trabajadores con discapacidad y a 600.000 trabajadores que quieren estabilidad laboral.
Liliana Durán, coordinadora nacional del Foro de Mujeres, destacó la importancia del acceso a la seguridad social de las amas de casa, pues se prevé una afiliación de 1,5 millones de mujeres que realizan trabajo doméstico no remunerado. Este es un momento histórico para las mujeres amas de casa, para todas esas madres abnegadas que han entregado toda su vida para acompañar el crecimiento y el desarrollo de sus hijos e hijas, para aquellas mujeres que se levantan, que son las que más temprano se levantan y más tarde se acuestan, para todas esas mujeres que siempre el trabajo de ellas ha sido totalmente invisibilizado, nunca ha sido valorado, nunca ha sido reconocido. Precisamente por eso es histórico este día en el que se logra la inclusión de un articulado que permite el aseguramiento social a las mujeres amas de casa. Gracias a nuestro compañero Byron Pérez por ese muy completo reportaje sobre la ley que ya está en vigencia, la de seguridad jurídica o la de seguridad al sector laboral afiliado al Seguro Social y el reconocimiento al trabajo en el hogar. Doctor, lo hemos apreciado en el reportaje, es un día histórico para unos en lo positivo, para otros en lo negativo. ¿Cuál es su lectura? A ver, veamos, en lo que a mí compete podríamos conversar sobre todo el contexto de la ley, pero vamos a referirnos esencialmente a 3 puntos, a lo del 40% y al de la afiliación al ama de casa. Muy bien. El texto constitucional es muy claro respecto de cómo se financia la seguridad social en el Ecuador. La seguridad social en el Ecuador se financia pues con el aporte de los trabajadores, con el aporte de los empleadores y con la contribución que para el efecto hace el Estado. Le hace artículo 370 y 372 del texto constitucional. Por tanto, el tema mío es si la Constitución es tan clara que señala que debe haber una contribución. ¿Cuál es la contribución del Estado de cara al texto constitucional? ¿Qué contribución se va a dar? ¿La del 1%, la del 2%? ¿Se garantizan los recursos que sean necesarios? ¿Cuáles son los recursos que sean necesarios? ¿Eso no va en la ley? No está. Pero en la reforma de la No está. Sí. Antes en el texto se decía, de suyo, esto es un texto histórico de 72 años. Ajá. Este 40% además debe decirse coadyuvó que a un momento determinado del feriado bancario la institución, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no colapse en principio y no se privatice luego. Y por eso es que tiene tantos recursos ahora la Seguridad Social, gracias a cómo ha sido robustecido su sistema de prestaciones y sobre todo las prestaciones de pensiones, que no se paga solo a jubilados, las pensiones se paga a viudas, se paga a huérfanos y también a los adultos mayores que en edad de jubilación pues renuncian y salen a seguir manteniendo una pensión que les permita una vida digna, es decir, seguir manteniendo su mismo nivel de vida. ¿Qué le puede pasar a la seguridad social con esta ley, doctor? Nosotros establecemos de que el 40% que brinda el Estado de contribución coadyuva al fortalecimiento de las reservas de la seguridad social. No es que la seguridad social tenga superávit. Por eso es que en el idioma de la seguridad social no se habla de recursos fiscales, ni de recursos del Estado, ni de recursos públicos. Se habla de fondos previsionales, es aquellos que en definitiva ahora se hacen para prever a futuro el pago de contingencias. Este 40%, por tanto, coadyuva al fortalecimiento de ese fondo. Si se retira ese 40%, ya hemos escuchado. Unos dicen que ese fondo podrá durar 12 años, otros dicen que puede durar 20 años. Hay que ver y hay que mirar los estudios. Yo creo que es importante que este tipo de instituciones tan nobles como es el de la seguridad social brinde confianza permanente a sus afiliados. Yo pregunto, las amas de casa que saben que a lo mejor su jubilación
está en entredicho, porque se ha dicho que las damas de casa deberán tener un periodo de afiliación de 20 años. Si luego de 20 años hay que preguntarse, ¿tendrán ellas derecho a la jubilación? En esa fecha habrá las suficientes reservas para pagar la jubilación. Y yo debo decir, a la actualidad aparentemente sí, pues, porque de lo que se menciona, 10 u 8 activos por cada pensionista. Pónganle la cosa a la inversa. 10 pensionistas por cada activo. ¿Cómo se sostiene ese régimen? Pero para revertir esa cantidad actual a la que usted anticipa, doctor, como que estaríamos un poquito exagerando la nota. A ver, ¿no? Veamos. A ver. Fíjese que hace 6, 7 años había 1.500.000 afiliados. Ahora hay cerca de 4 millones, alrededor de 4 millones de afiliados. Sí. Hace ese tiempo habían aproximadamente 230.000 pensionistas. Ahora hay 430.000 pensionistas. Al menos en los primeros datos que dio el mismo Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, señaló que el fondo no tuvo un equilibrio financiero el año pasado, el fondo, es decir, todo lo que se recupera por aportes para el pago de pensiones, tuvo ya un déficit de 45 millones. Y si no estoy mal, para este año se preveía un déficit de 400 millones. Hoy día la gente está ya en edad de jubilación y la gente va a empezar a jubilarse en grandes cantidades y habrá también pensionistas, es decir, habrá más viudas y habrá más huérfanos. Las familias de antaño teníamos varios hijos, 4, 5, 7 hijos, es decir, la pirámide biológica era mucho más estructurada, ahora se está formando un verdadero trapecio. ¿Por qué? Porque los chicos de ahora primero se casan en edad muy tardía y luego tienen un hijo cuando lo tienen y a veces no. Entonces esa pirámide tiende a truncarse. ¿Quién tiene que hacer ese ejercicio? El instituto. Hace poco decía el presidente de la República, ¿por qué se espera que sea el gobierno de turno, cualquiera que sea el presidente de la República, para que se preocupe de la seguridad social y de su estabilidad? ¿Por qué no el propio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en esa tarea a la que se compromete con todos nosotros, con todos los que aportamos, doctor? El tema es muy sencillo. Este es un tema histórico. Este no es un compromiso del gobierno. Este es un compromiso de Estado. Ese compromiso se lo ha asumido en los textos constitucionales y en los mandatos legales a lo largo del tiempo. No es que se está asumiendo ahora. Ese es un compromiso que entonces han asumido todas las autoridades para financiar esta institución. La pregunta es, ¿por qué este gobierno deja de financiar y deja un tema a gobiernos futuros? Eso podría ser entonces la respuesta, pero no lo sabemos, porque no tenemos de modo transparente cifras y no tenemos de modo transparente y claro que se diga al país de modo clarísimo, ¿sí?, cuáles son los parámetros o cuáles son los estudios técnicos en los que se fundamentaron el quehacer de esta norma jurídica. Eso no ha salido. Lo que ha salido a la luz del día es un poco las discusiones, más bien no técnicas ni constitucionales, sino en el sentido de oportunidad. Yo le estoy anotando aquí de modo muy claro las normas de la Constitución que señalan que es obligación del Estado contribuir para el financiamiento del seguro social, así como también es obligación del Estado no atentar contra el patrimonio del seguro social, y el patrimonio constituyen las reservas de la seguridad social a futuro. ¿Raya la inconstitucionalidad de esta ley, doctor? Habría que estudiarla, habría que revisar. De principio yo diría que sí.
Vamos a hacer una breve pausa porque nos quedan algunas interrogantes y muy importantes para el doctor Morales. Por ejemplo, con esta ley de justicia laboral, ¿cuál podría ser el momento más ideal para jubilarse para quienes están en capacidad de hacerlo? ¿Y cuál es el futuro de los jubilados jóvenes que ahora están activos y que así aportan al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Dos de las tantas interrogantes que todavía le vamos a plantear a nuestro primer invitado, luego de estos mensajes. Este diálogo no termina. Luego de estos mensajes, continuaremos con los temas que interesan a la sociedad. Contigo, mujer. Revista femenina que pretende fomentar y potenciar los deberes y derechos de las mujeres dentro de la sociedad, mediante la discusión y el análisis con expertos invitados. Porque tus derechos deben ser respetados. Contigo, mujer. Todos los domingos a las 8:30 de la mañana por la señal de la televisión legislativa. Cumplimos 2 años al aire como el canal de televisión de la Asamblea Nacional. Convertidos en el referente de la información sobre todas las actividades que se desarrollan en el Parlamento. No se descarta un paro a nivel nacional. El decreto ejecutivo número 61. Existe ya bastante afluencia de... Esta mañana nos encontramos... Y hoy, con un equipo humano responsable, serio y comprometido, es momento de renovarnos. TVL Noticias, emisión central, de lunes a viernes desde las 12 horas. Y TVL Noticias en su emisión estelar de lunes a viernes a las 18 horas. TVL Noticias por Televisión Legislativa, el canal de la Asamblea Nacional. Porque hay que ver para creer. Bienvenidos a otro programa más de Misión Ciencia. Nos va a servir perfecto para la reacción. Y vamos a ver qué es lo que sucede cuando mezclemos con el resto de los componentes y de esa manera poder lograr la reacción. A esto añadimos peróxido de hidrógeno. ¿Dónde está el peróxido? ¿Pueden ayudarme, por favor? ¡Tenga! Perfecto, sigue siendo estable. Mezclamos un poquito esto, agitar. Con Educa yo hago mis clases más divertidas. Ahora que la Asamblea va a la calle, hoy más de 130 jóvenes de todo el país hemos venido a la Asamblea. Entendimos la diferencia entre el viejo Congreso y esta nueva Asamblea. Me motiva saber que hoy la Asamblea está tratando la reforma que incluye a las amas de casa al sistema de seguridad social. Después de 80 años, al fin tenemos un nuevo Código Penal. Queridos jóvenes, bienvenidos a la Asamblea Nacional. Quienes estén de acuerdo en que la Asamblea vive una nueva época y que los cambios son notables, pueden votar. Presidenta, por unanimidad, todos los votos han sido afirmativos. Estamos escribiendo la ley más importante de todas. Estar contigo. Asamblea Nacional. Contigo de ley. Continuamos con nuestro primer invitado, el doctor Marco Morales, quien fuera director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Este tema que lo estamos abordando con él tiene que ver con la ley de seguridad a los trabajadores afiliados del Seguro Social y a las amas de casa. Doctor, habíamos dicho dos preguntas importantes como tarea para esta segunda parte con usted. Dado cómo está el contenido de la ley, ¿cuál es el mejor momento para jubilarse para quienes pueden ya estar en ese camino? Y para los jóvenes, ¿qué les espera en cuanto a la jubilación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? A ver, hay que procurar, en definitiva, esta es una tarea más que para nosotros, es una tarea para las autoridades del Seguro Social. Las autoridades del Seguro Social deben saber que esa es una institución autónoma que cubre determinadas contingencias, es el Seguro Social, no es la actividad de la Seguridad Social
que le corresponde al Estado en su contexto. Y en el Seguro Social, ¿quiénes son los que hacemos esa institución? Somos los trabajadores, los empleados. Son de suyo los empleadores, son los jubilados y los pensionistas, lo es también el Estado. Y dice de modo muy claro el artículo 371 del texto constitucional: los recursos del Estado para el seguro universal obligatorio constarán cada año en el presupuesto general del Estado y serán transferidos de forma oportuna. Los recursos para las prestaciones, para las pensiones. Pero además el artículo 372 dice en su parte pertinente: ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos o reservas ni menoscabar su patrimonio. Reitero, el patrimonio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social está constituido por las reservas, por eso que se han dado en llamar superávit. El Seguro Social tiene reservas. Ahora bien, también tenemos que conocer, la gran mayoría de nosotros, a través de qué sistema conseguimos nuestra casa, a través del préstamo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El hipotecario. Fíjense ustedes, el BIES, cuántos miles de millones en los últimos años ha dado para préstamos, para construcción de vivienda fundamentalmente y por tanto para desarrollo productivo del país. También el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a través del BIES puede intervenir en el desarrollo productivo del país, carreteras, centrales hidroeléctricas, explotación petrolera, etc. De lo que yo estoy hablando no es que el IES se aparte del contenido general del desarrollo del Estado, sino de que se respete la robustez de los fondos previsionales y que no se atente conforme lo que señala el texto constitucional. No más de eso. ¿Cuál es la edad óptima para jubilarse? Yo creo que hay que trabajar hasta cuando se pueda trabajar y de allí ir a la jubilación. ¿Quiénes tienen que señalar cuál es la edad ideal de jubilación? Los técnicos, porque mientras yo señalo, por ejemplo, hay que tender hacia una edad mayor de jubilación, es decir, vayamos de los 60 a los 65 años, puesto que la expectativa de vida ha crecido, ¿sí? Y no nos jubilemos con la expectativa de vida de los cálculos actuariales de hace 70 años. Entonces, hay también estudios que dicen, muy bien, si es que hay un régimen laboral de 40 años, entonces estamos impidiendo que los jóvenes entren dentro del régimen productivo y del régimen laboral. ¿De dónde tiene que salir con certeza hacia dónde camina el país? De estudios que se haga de modo técnico, es decir, la planificación en la toma de una decisión. Durante su periodo, doctor, cuando fue director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ¿se lograron hacer esos estudios actuariales? ¿Cuál era la imagen económica en esa época, a diferencia de la imagen de hoy día? Nancy, era muy difícil, pues, los tiempos. Cuando yo tuve en mis manos a la Seguridad Social, recuerde usted que los servidores públicos tenían gastos de responsabilidad, gastos de representación, gastos de residencia, y sobre eso no se aportaba. Recuerde usted que se aportaba solamente sobre el salario básico, es decir, se aportaba aproximadamente sobre el 30% de lo que se ganaba. Era muy bajita la aportación al Seguro Social, pero sin embargo de eso, con esos recursos hicimos muchas cosas dentro de la Seguridad Social. Iniciamos la construcción de varios hospitales, inauguramos muchos hospitales, inauguramos muchos dispensarios médicos, inauguramos muchos edificios administrativos para el Seguro Social, construimos y pusimos en funcionamiento más de 500 dispensarios para el Seguro Social campesino. Es decir, se trabajó dentro de una política allí sí de austeridad, ¿sí? Real austeridad. ¿Cuándo es que deviene esta eclosión importante de dinero y de liquidez para la Seguridad Social?
cuando se declara de inconstitucional la malhadada ley del año 2001 que mandó a que se aporte por umbrales de aportación, es decir, quienes ganan hasta el salario básico, que en esa época era $160, quienes ganan más de $500 y quienes ganan mucho más de $5,000. Y en lugar de un sistema previsional, se quiso constituir un sistema de misericordia, ¿no es cierto?, y retrotraer los seguros sociales mediante la privatización a los inicios de los seguros sociales. ¿Qué digo yo? No se trata de eso, no se trata de la privatización, y el Tribunal Constitucional que yo presidía dijo no a la privatización. Tampoco se trata de lo otro, de la estatización. Se trata de tener una institución que realmente dé confianza a quienes, a la población no, a los afiliados, es decir, a quienes aportan al régimen del seguro social obligatorio para tener dos cosas. La una, atención de salud buena, oportuna, con calidad, con calidez, y la otra, tener una pensión que le permita vivir con dignidad el resto de sus días. A propósito de esta flamante ley de justicia laboral, doctor, se ha dicho de la necesidad de ir modernizando la legislación en cuanto a seguridad social y obviamente también al destino que debe tener el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Este era un buen momento? Era un buen momento y sigue siendo. La ley del seguro social obligatorio no puede seguir teniendo parches. Vamos a hacer una especie como de Frankenstein. La Constitución del 2008 es totalmente distinta a la Constitución de 1998 en los temas de seguridad social. En los temas de seguridad social, la de 1998 permitía ir hacia la privatización. Esta ley de inicio, señala de modo muy claro no a la privatización. La del 2008 señala de modo muy claro el tema de la autonomía institucional, es decir, que los estamentos que hacemos la institución la dirijamos, pero sepamos bien los destinos hacia dónde va la institución. ¿Quiénes son los estamentos? Los que señalé hace un minuto. Que sea solamente el órgano de la seguridad social el único encargado de hacer seguros sociales en el país, y que hagamos lo que dice el mismo texto constitucional, la Red General de Salud Pública en el Ecuador. Se vuelve urgente entonces la aprobación de una nueva ley integral de la seguridad social. Esa es una demanda que venimos haciendo desde hace más de 2 años. Otro de los aspectos que también se contempla en esta ley de justicia laboral, doctor, tiene que ver con las utilidades. Se ha puesto un techo, $8,500 menos 4, si no me equivoco. Y el resto, si es que alguna empresa ha sido muy exitosa en su gestión, ha tenido buenas utilidades, el resto tendrá que ir a la seguridad social. ¿Cuál es la lectura, cuál es su opinión sobre este aspecto? Ahí tomaré mano de un principio general, el principio de la igualdad, ¿cierto? El principio de la igualdad tiene que ver con la proporcionalidad, y la proporcionalidad tiene que ver con un porcentaje. Los porcentajes deben ser similares para todos los ecuatorianos. Si el porcentaje es del 10%, todos los ecuatorianos deben cobrar el 10% sin importar el volumen o el monto. Ahora bien, lo que a mí sí me ha parecido en ocasiones es que de determinados porcentajes de utilidad o en determinados porcentajes de utilidad se disfraza el régimen salarial, es decir, se paga el salario a través de utilidades, ¿sí? Y realmente sobre utilidades, ojo, no se aporta, ¿sí? Y entonces los trabajadores que ganan muchas utilidades, hay que ver de qué nivel son sus salarios, para que sus salarios realmente se regularicen y entren también a formar parte del aporte dentro de la seguridad social. ¿Coincide entonces usted con ese criterio que lo expuso hace algunas semanas el ministro del Trabajo cuando decía, si van a haber buenas utilidades, entonces que también haya buenos sueldos? Pero uno no sabe cuánto es lo que va a terminar de ganar al año, y ahí es cuando viene este derecho constitucional como es el derecho a la
utilidad también, doctor. Yo señalo, de salarios y de sistema salarial en un momento determinado sí podemos conocer dentro de la empresa, sí se puede conocer cuál es la proyección salarial y se puede proyectar a través del pago de salarios lo que ha de ir ganando cada uno de los servidores o de los trabajadores dentro de una empresa. Al final, ¿cuál es su mensaje sobre esta flamante ley de justicia laboral? Estar muy expectantes y llamar a los órganos del poder público y sobre todo a las autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a la reflexión, porque el instituto debe ser sustentable y sostenible en el tiempo. Gracias a nuestro primer invitado, el doctor Marco Morales, quien fuera director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Importantes puntos de vista nos ha compartido a propósito de la flamante ley de justicia laboral y reconocimiento del trabajo en el hogar. Gracias, doctor. Hasta una próxima oportunidad. Nos separamos de ustedes, amigas y amigos oyentes y televidentes, por unos segundos, importantes mensajes y luego volveremos con nuestro siguiente invitado. Se trata del asambleísta nacional alterno por Alianza País, Rodrigo Coyaguazo. El tema que vamos a abordar con él tiene que ver con el presente y el futuro del seguro social campesino a propósito de esta ley. Este diálogo no termina. Luego de estos mensajes, continuaremos con los temas que interesan a la sociedad. Somos más de 14 millones de personas nacidas en Ecuador. Y todas distintas. Por eso existen claves para entendernos. La institucionalidad. En política se conoce como institucionalidad a la característica que recubre a los conjuntos de normas y reglas que persisten a los cambios periódicos de los gobiernos. La institucionalidad es la clave para la instauración de los procesos democráticos, ya que le permite a un Estado superar la arbitrariedad de sus gobiernos en pos de un proyecto estatal más amplio y más sostenido en el tiempo. Las instituciones cambian en función de cada Estado, pues si bien siempre apuntan a administrar el poder del gobierno y a otorgarle equilibrio, también deben planificarse desde una mirada que tome en cuenta las particularidades culturales y sociales de los países en donde toman lugar. Es así que los esfuerzos que se realizan en busca de mejorar la institucionalidad en un gobierno persiguen en último término el mejoramiento de la forma en la que el Estado administra sus partes, sus funciones y sus recursos. La institucionalidad es aquello que permite que el proceso por medio del cual las reglas que establecemos para la organización de nuestro país persistan y nos brinden un marco de normas que no varíe en función de los gobiernos de turno, sino que obedezcan al desarrollo del Estado en términos más férreos y estables. Asamblea Nacional. Leyes para el buen vivir. Cuando se comparte dinero, queda la mitad del dinero. Cuando se comparte comida, queda la mitad de la comida. Cuando se comparte conocimiento, queda el doble. Una buena educación es su derecho. Derecho del niño, donde empieza el mundo que siempre soñaste. Cada paso va conmigo, está tan cerca de mí, porque me reconoce y conmigo quiere ir. Con mi gente, una asamblea diferente. Cerca de mí, buscando mi buen vivir. La plena te digo, está contigo y conmigo. Contigo de ley. Conmigo también. Conmigo. Con nosotros. Y cuando hay batalla. Contigo de ley. Conmigo también. La Asamblea Nacional está contigo. Contigo de ley. Asamblea Nacional, contigo de ley.
Listos para la segunda parte de Diálogo. Nuestro siguiente invitado, don Rodrigo Collaguazo. Él es asambleísta nacional alterno por Alianza País. Señor asambleísta, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Estamos concentrados en el tema de la flamante Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, que fuera aprobada por la Asamblea, sancionada totalmente por el señor Presidente de la República, lo que deja qué mensaje al país desde su punto de vista. Bueno, Nancita, primero permítame expresarle que para mí es una alegría poder estar dialogando con usted. Gracias, ustedes, muy amable. Me hicieron una llamada y casi no acepto porque justamente tenía un almuerzo con mi hija. Entonces hicimos un trato para almorzar un poquito antes y poder venir acá, ¿no? Muy gentil, muy amable. Bueno, agradecemos esa deferencia. Creo que en realidad, digamos, lo que se aprobó tiene una connotación bastante grande, bastante fuerte, porque toca intereses que nunca antes se había tocado. Y también damos saltos y conceptos bastante grandes y amplios. ¿A quién se toca? Por ejemplo, con todo esto que estamos haciendo, se ha tocado, digamos, a una burocracia que siempre estuvo acostumbrada a mantenerse con excedentes bastante grandes, sin hacer mucho esfuerzo y tener dinero. Y además también a veces no hacer mucho. Nos referimos al cuerpo directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Mire, yo en general planteo al sistema de la seguridad social. Ya. En general al sistema de seguridad social. Ahí estaría el ISPO, el ISPA, la seguridad social, los seguros privados, etcétera, en general. Y en este sentido, pues, por ejemplo, el hecho de que se haya roto un concepto tradicional de que el trabajador es el que tiene una relación laboral, ¿no? Que hay un empleador y hay un empleado, que se rompió en algún momento con el criterio del seguro campesino, que para ser afiliado al seguro general, al IES, no se necesitaba tener esa relación de dependencia, que ese fue un gran hito, que se dio un gran salto que se dio en 1968. Pero ahora se da rompiendo esos conceptos de que no admitían de que el trabajador, ¿no es cierto?, es toda aquella persona que realiza una labor, independientemente de la relación laboral que hay. Hoy se da un salto bastante grande y que eso casi no lo pueden asimilar. Y yo digo incluso quienes van a salir beneficiados y mucho menos aquellos que siempre han estado en contra de reconocer este trabajo. ¿Qué me refiero? Que son a las amas de casa. Asambleísta, para no separarnos mucho del tema de la seguridad social o del seguro social campesino, hay dos servicios que recibe o que brinda el seguro social campesino. Es el de salud y es el de la jubilación. Si no hay ese 40% de aporte del Estado a la jubilación, ¿en qué medida eso puede afectar a la estabilidad y al futuro de los jubilados en el seguro social campesino? Bueno, ¿por qué hacía esta introducción? Porque justamente ustedes conocen que las amas de casa, y en este caso las amas de casa del campo, son las que más se sacrifican. Son aquellas que se levantan a las 4 de la mañana a realizar la alimentación, luego ir a ordeñar, luego ir a bajar la leche, etc. Entonces, desde las 4 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche. Y con esto, con el reconocimiento del trabajo de las amas de casa en el sector rural, estaría haciendo una justicia, yo digo grande. La justicia es justicia, pero si quiere ponerle en números, sería más justicia en el sector rural que en el sector urbano. Con esto, ¿qué es lo que se estaría logrando? Que 200,000 jefas de familia puedan acceder a la jubilación. En el Seguro Social Campesino solamente recibe quien es jefe de familia, sea hombre o mujer. Ya. Por lo tanto, ¿no es cierto?, el esposa o esposo no recibe en este caso la jubilación, solamente el jefe de familia, sea hombre o mujer. Ya. Con este proyecto de ley se estaría involucrando a 200,000 esposas o amas de casa que se involucrarían en la seguridad social. Solo con esto ya es bastante. Entonces, que además, ¿no es cierto?, en el caso del seguro campesino, las mujeres reciben, ¿no?, de parte del IES la atención en salud dentro del mismo dispensario del seguro campesino y por lo tanto ingresan a todo el sistema de seguridad social. Entonces, que se hacen atender en el dispensario del seguro campesino, luego si ahí no hay capacidad del dispensario para poder atenderlo, pues pasan a uno de mayor complejidad, que a veces son los hospitales provinciales, e incluso a uno de tercer nivel, ¿no es cierto?, que puede ser los de alta complejidad como el Carlos Andrade Marín. Entonces, aquí con esto, digamos, se fortalece y se profundiza más
en este caso, la seguridad social del campo y sobre todo las mujeres. Son 200.000 compañeras y compañeros que estarían ingresando a obtener una jubilación por el trabajo inmenso que hacen. Restando ese 40% que ya no va a dar el Estado como lo venía haciendo. Bueno, primero hay que aclarar que no se está restando ningún 40% de nada. Eso un poco le ha estado dando la oposición, diciendo que se está quitando, eliminando el 40% de la jubilación. Lo que sí queda claro es que todos los jubilados que actualmente sí reciben 200, 500, 100 o 60 en el caso del seguro campesino, van a continuar manteniendo esa pensión que tienen, y conforme, ¿no es cierto?, en los próximos años se tenga que incrementar, se lo hará de acuerdo a la inflación. Por lo tanto, no se elimina, no se quita, no se hace a un lado, y por lo tanto recibirán lo que tengan que recibir. Lo que se está haciendo aquí, ¿no es cierto?, en este caso, es que si a futuro, en 12, en 24, en 30 años, si es que el IES no está en la capacidad de poder financiar las pensiones que deban por ley dárselas, el Estado será el que ponga, puede ser el 20%, puede ser el 40%, y si es que el IES no está en capacidad de poder solventar el 60%, podrá ser el 80%, el 90%. Eso es lo que se está haciendo, es garantizándose las pensiones tanto del seguro, de los afiliados del Seguro Social Campesino, de los jefes de familia, que son los que tienen también el 40% del aporte del Estado, pero también en este caso se amplía lo que es en este caso a las amas de casa. A propósito del análisis que ha provocado este tema, se dice que con esta ley de justicia laboral se ha quitado o se ha dejado de lado el concepto de la previsión. Es decir, si ahora hay bonanza, sigamos manteniendo un sistema que le siga garantizando esa bonanza y no dejemos para después a lo mejor qué gobierno esté y si no le da la gana de dar, no le dan nada más ese apoyo para la seguridad social en el país. Hay que tener ese cuidado también en la institución, señor asambleísta, para que se haga el trabajo de la mejor forma en ese concepto de la previsión social. A ver, sobre la previsión. Cuando nosotros estamos hablando, ¿no es cierto?, de los fondos previsionales, es decir, que a futuro sirvan para los jubilados, en este caso no es solamente tener un monto o una cantidad exacta, sino que ese dinero que se les va a entregar a los afiliados, eso esté garantizado, y en la ley se está garantizando aquello. Ahora, vamos a lo que pasaba antes. Ustedes recordarán claramente que en el caso de los dineros que se tenía el IES, estaban depositados en el Banco Central, donde controlaban los Chicago Boys, los neoliberales, y que prácticamente ganaba el 0,015% algunos fondos. Es decir, prácticamente se perdía, porque si usted hacía la comparación con lo que es la inflación, que era el 12, 15, 16%, prácticamente se perdía. Entonces, por lo tanto, esos dineros que había en el Banco Central, dineros del IES, pues jamás cumplieron su función, iban perdiendo su valor adquisitivo. Y por otro lado, la banca privada. Yo recuerdo que en 1995 o 96 más o menos, cuando se tenía, el IES tenía alrededor, no recuerdo la cantidad exacta, voy a poner en dólares, creo que era más o menos unos 80 millones en dólares que tenían depositado en el Banco del Pichincha, y ahí el Banco del Pichincha se ganaba el 1%. ¿Y en cuánto daban a sus clientes del Banco del Pichincha? Al 15, al 22, al 23%. Entonces, por lo tanto, prácticamente el IES no recogía nada. Ahora con el BIES cambió. Ahora, claro, con el BIES se cambió, y justamente es lo que nosotros planteábamos. Nosotros planteamos, y recuerdo claramente que en 1993, cuando nosotros estábamos en Chimborazo, hizo el primer paro nacional campesino, luego del levantamiento indígena y campesino que se hizo con la CONAI y los otros actores. Ahí se planteó la creación del Banco del Afiliado. Y mire que ahora, recién, ¿no es cierto?, con la Constitución y con este gobierno, se ha logrado realizar el BIES. Y usted tiene ahí, ¿qué tiene? Inversiones que tienen un promedio de más o menos el 7 y el 8%, que además se contribuye, ¿para qué? Para el desarrollo del país, no solamente para el afiliado como tal. Y ahí es cuando viene a ser el IES. Es de los afiliados, pero contribuyendo al desarrollo nacional. Si ustedes van viendo los créditos hipotecarios, es fundamentalmente para realizar, en este caso, la construcción de las casas. Y cuando usted genera crédito para hacer casas, se dinamiza la economía.
gana el albañil, el peón, el arquitecto, el de la ferretería, gana todo el mundo. La transportación, la comida, todo el todos. mundo, ¿no es cierto? Entonces es un eje dinamizador de la economía y hace partícipe. Y eso es lo que ha hecho el IES, que antes nunca se hacía. Ustedes recordarán que nadie hacía créditos a pesar de que había plata y se ha hecho. Y por otro lado, también, ¿no es cierto?, se contribuye a áreas estratégicas. Y ahí creemos nosotros que sí hay una debilidad por parte del BIES en cómo poner dineros, por ejemplo, en telefónicas. O sea, no se ponen telefónicas. Ahí se debería hacer un esfuerzo grande para tener dinero y poder tener ahí garantizando para futuro, ¿no es cierto?, ganancias que permita para aumentar y garantizar lo que serían las pensiones de los compañeros. Ahí tiene una tarea grande, pero sí se ha contribuido, por ejemplo, en lo que es hidroeléctricas, que es bueno que estamos haciendo. Así es, ahí lo que decíamos hace un instante, una exigencia mayor para quienes administren nuestros recursos, que lo hagan de la mejor forma para que se consigan los réditos económicos que todos los ecuatorianos nos merecemos hoy, mañana y pasado. Le iba a decir, asambleísta, durante el debate se presentaron en Comisión General varias voces, varios conceptos y criterios, y entre ellos ciertos críticos de cómo se viene manejando la seguridad social campesina. Muchas dudas sobre la eficiencia en la atención de la salud y ponían también sobre el tapete poner atención sobre el futuro de la seguridad social campesina en el país. ¿Qué decirles a ellos? Y no solo a ellos, sino al país en esta materia. Mire, creo que ese día justamente se demostró que hay apertura en la Asamblea para escuchar varias voces, sean a favor, sean en contra. Y ustedes miraron, ¿verdad?, unos a favor, otros en contra, a favor. En definitiva se escuchó varios criterios. Pero sí había algunos criterios que iban a unos temas tratando de decir que la ley es mala y no se referían en este caso a la ley. Y ya con respecto a lo del seguro campesino, yo soy uno de los críticos también. Le voy a poner un caso. Hay más o menos son 150 dispensarios que a finales del 2013 se determinó que se les repotencie en todo el país. Sin embargo, hasta ahora no se lo ha hecho. Ya estamos en 2015. Estamos 2015. ¿Qué pasó? Y resulta que este año recién se van a hacer, creo que 48, 50. Por lo tanto, el resto hay una gran deuda. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos es qué está pasando. Y fruto de este tipo de cosas, ¿no?, que ya es más administrativas, no fruto de la ley, no fruto de la Constitución, no porque el modelo del seguro campesino, que ha sido exitoso hasta ahora no hay otro modelo como del seguro campesino en eficiencia, en transparencia, en la cuestión de transferencias, etcétera, de servicio, que es uno de los mejores que hay en el mundo, porque está en el sector rural. Entonces, ahí tendrán que dar respuesta a quienes tengan que dar respuesta. Lo que nosotros hemos dicho, ahora hay 659 dispensarios en el país. Ajá. No se debería repotenciar solamente los 156 que se planteó hace 2 años, sino que deberían ser todos los dispensarios médicos. Además, deberían no solamente ser de primer nivel, sino tipo A1, A2 y A3. Y conforme dice el presidente, no podemos estar con dispensarios que en algunos casos se nos están cayendo, ¿no? Entonces, esa administración, justamente ahí, yo digo en general, porque ahí no se trata, 1, del Consejo Directivo del IES en general, 2, ¿no es cierto?, de director general, 3, del director del Seguro Campesino y todos aquellos que hacen la parte administrativa. Entonces, me parece que sí deben hacer un análisis muy sereno y profundo para que se pueda avanzar en aquello que sí, en veces anteriores lo hemos logrado, pero que ahora como que se nos está estancando. El Seguro Social Campesino es un seguro especial. ¿Debería mantenerse así, como seguro social especial, o podría ser parte del seguro social general? Es la inquietud que dejamos planteada y cuya respuesta la vamos a obtener de Rodrigo Collaguazo después de compartir con ustedes estos mensajes por la radio y la televisión legislativa. Ya volvemos. Ella es Carmen, ella es Carla. Siempre van a la escuela juntas. Carmen la cuida mucho. Carla la imita en todo. Son muy unidas. Ellas son Carmen y Carla.
Viven como hermanas. Mamita, yo te quiero. Pero son madre e hija. 3 de cada 10 niños son abusados sexualmente, casi siempre por alguien cercano. Abre los ojos. Ahora que la Asamblea va a la calle, hoy más de 130 jóvenes de todo el país hemos venido a la Asamblea. Entendimos la diferencia entre el viejo Congreso y esta nueva Asamblea. Me motiva saber que hoy la Asamblea está tratando la reforma que incluye a las amas de casa al sistema de seguridad social. Después de 80 años, al fin tenemos un nuevo Código Penal. Queridos jóvenes, bienvenidos a la Asamblea Nacional. Quienes estén de acuerdo en que la Asamblea vive una nueva época y que los cambios son notables, pueden votar. Presidenta, por unanimidad, todos los votos han sido afirmativos. Estamos escribiendo la ley más importante de todas. Estar contigo. Asamblea Nacional. Contigo de ley. Último segmento del programa del día de hoy, Diálogo, con nuestro segundo invitado, precisamente en la segunda parte con él, el asambleísta nacional alterno Rodrigo Collaguazo de Alianza País. Habíamos dejado planteada una inquietud asambleísta. El Seguro Social Campesino es un seguro especial. ¿Cuáles son las características que le identifican como especial y por qué? Mire, ustedes conocen que el sector agrario, el sector rural, tienen las condiciones más altas, hay índices de pobreza más alta, de pobreza, de extrema pobreza, de exclusión, de no haber satisfecho las necesidades básicas, etc. Actualmente se está haciendo un esfuerzo bastante grande. Sin embargo, ¿no es cierto?, de que se hacen bastantes esfuerzos grandes, existe una deuda agraria bastante grande que incluso el presidente de la República se lo ha admitido. En este contexto, ¿no es cierto?, en 1968, cuando se crea el Seguro Social Campesino, se ve estas condiciones y por lo tanto se dice hay que hacer un seguro especial, un seguro, digamos, exclusivo para el sector rural que permita ver estas situaciones. No se con mayores protecciones. Mayor protección, podría ser, ¿no? y lo que llaman discriminación positiva ahora, ¿no? Ajá. Pero en ese entonces se veía si no, él no es empleado, por lo tanto no le podían de dónde descontar. Si no hay empleadores en el sector rural, por lo tanto no había esa relación laboral. Entonces por eso es que se hizo este espacio, digamos, especial. Entonces quiere decir que si es que cuando se termina estas situaciones de pobreza, de extrema pobreza, de exclusión, etcétera, etcétera, obviamente el seguro campesino dejará de ser especial, mientras tanto se tendrá que mantener, digamos, las condiciones. Ahora, por eso se dice que su afiliación no es como persona, justamente cogiendo las características del sector rural, que es colectivo. Entonces, primero como familia y como familia dentro de una comunidad que es la que se afilia al Seguro General y recibe todas las prestaciones. Y aquí no es que recibe prestaciones de primera y de segunda el seguro campesino, mucho ojo. Eso me parece que se le informó un poco mal al presidente, porque las prestaciones que recibe el afiliado al seguro campesino son las mismas que recibe el del seguro general. Si usted tiene derecho a que le hagan la operación de corazón abierto, si usted tiene derecho a que le hagan una operación a la cabeza, el compañero campesino también tiene, y así lo ha tenido. Sí, en salud se sabe eso. Exactamente. Pero hay otros límites, otras limitaciones en los créditos, le decía. Entonces, en esto, ¿no es cierto?, digamos, no hay ninguno. A veces malinforma que antes había una cuestión de no querer atender porque es campesino. Bueno, y luego nosotros nunca nos hemos quejado, hemos hecho movilización y se tenía que atender como se debe atender. No se quejaron, protestaron y con justicia. Exacto, ¿no? Entonces siempre ha habido, digamos, lo mismo. En lo de pensiones, obviamente, ahí se ha hecho justicia porque, recordarán, se recibía $3 de jubilación. Con eso casi nadie iba a cobrar. Ahora, en este momento, se está bordeando casi los $60, justo a procesos de la revolución.
Y el compañero Rafael Correa también ha planteado que se debe incrementar para hacer justicia. Y si sumamos a esto el beneficio de las mujeres con la actual ley que se aprobó, ¿no? Entonces se podría estar haciendo un buen reconocimiento al trabajo. Ahora, hay otros elementos. Mire, yo veo que es falta de... y a veces digo de sensibilidad. ¿A qué se refiere? Que es falta de sensibilidad y de entender el sector agrario. Por ejemplo, nosotros hemos planteado de que se debe otorgar crédito para los compañeros campesinos. Entonces, como que han dicho que sí, que bueno, pero nunca lo han tratado. Y con el temor de que de pronto no vayan a pagar, medio haciendo comparación con lo que es el Banco Nacional de Fomento. Lo que pasa es que no están viendo la realidad que se tiene en el sector rural. El mejor pagador que se tiene en el sector rural justamente es el sector campesino. Y el sector campesino cuando está organizado. Usted vaya acá a Tabacundo, donde se inició con una caja pequeña de $1,000, $1,500, ahora ya están bordeando los $300, $400,000. Y ya van a dejar de ser caja para dar un salto mayor de pronto a una cooperativa y todo. ¿Por qué? Porque ahí el crédito es colectivo. Pidamos $50,000 para todos, yo le garantizo a usted, y usted le garantiza al otro, y el otro, al otro, al otro. Como nos conocemos en la comunidad, si yo sé que esa persona, y si yo sé que esa persona es morosa, no paga, yo no le voy a garantizar a él. Entonces, y como además es colectivo, si él es mi amigo, mi pana, digo, no, yo sí le garantizo a él, pero hay los otros que dicen, ve, entre los dos están queriendo hacer, mejor se van afuera, nos quedamos del resto, los que sabemos pagar. ¿Esa forma de operar no podría también trasladarse hacia el seguro social? Exactamente, el crédito. El crédito para el seguro campesino. Entonces, ¿se puede viabilizar para qué? Para vivienda. Para el seguro campesino, para el sector rural se puede viabilizar para vivienda. Se puede viabilizar para crédito productivo. Y hemos dicho, miren, el seguro campesino, no tengo la cifra exacta actualmente, pero tiene un fondo. Fruto de lo que no se gasta cada año, ese dinero que no se gasta en algunos casos no se ha gastado el 50%, en otros casos no se ha gastado el 35% del presupuesto que está para el año en el seguro campesino, y eso va a un fondo del seguro campesino que se mantiene ahí y que ahora, claro, obviamente está administrado por el BIES. Entonces decimos de eso, ¿por qué no se pone un fondo semilla de $10 millones y con ese fondo semilla poder incursionar y avanzar en lo que sería el crédito? Entonces, mire que ahí habiendo una oportunidad, veo que a veces es insensibilidad, a veces como que es desconocimiento, y por eso nuestros compañeros... no atreverse. Sí, y a veces nuestros compañeros arriesgar. Díganle que vengan. Y mire que con el seguro campesino no es de arriesgar. Recordarán ustedes cuando se quería privatizar, USAID, para decir privaticemos de la seguridad social, pero pongamos de que pretexto es malo el seguro campesino, van a hacer un estudio. Y se dieron con la piedra en la boca, porque primero salió que era eficiente. Segundo, salió que era el mejor sistema de transferencia y contratransferencia, que debería mejor eso imitarse en la ciudad, en el Ministerio de Salud Pública, que ahora lo están implementando. O sea, lo que ha pasado en Seguro Campesino está implementado. Y tercero, que está en los sectores, en los sectores donde no había, donde la única presencia como Estado ecuatoriano era el Seguro Campesino, donde se escuchaba el himno de Colombia en la frontera norte. Lo único que hacía referencia a que son ecuatorianos era el seguro campesino. Entonces veían que había un criterio nacionalista y unas cosas. Entonces nunca pudieron, nunca pudieron de eso desligarnos del IES, del seguro campesino que siempre quisieron por estas características. Y ahora en esto de crédito, a los del IES yo les digo, todos me asumen como reto, como un desafío para que vean que el crédito sí vale en el campo. De lo que nos ha conversado, de lo que nos ha reflexionado el asambleísta alterno nacional Rodrigo Collaguazo, el seguro social campesino está bien, pero podría estar mejor. Y allí el llamado de atención para las actuales autoridades para que mejoren su desempeño, buscando la excelencia en cuanto a los servicios y otros beneficios que podría darse a los afiliados. Muchísimas gracias a don Rodrigo Collaguazo, representante nacional por Alianza País, quien nos ha participado sus opiniones sobre el Seguro Social Campesino, el presente y el futuro. Esto con motivo del tema central del programa del día de hoy, la nueva ley de seguro al trabajo, de seguridad al trabajo y del reconocimiento a quienes realizan sus labores en el hogar. Gracias, señoras y señores, por su atención. Será hasta un próximo diálogo. Tengan ustedes muy buenas tardes.
Gracias por acompañarnos en Diálogo. Fueron 60 minutos de reflexión sobre los temas que interesan a todas y todos. Diálogo, la fuerza de las ideas. Cumplimos 2 años al aire como el canal de televisión de la Asamblea Nacional. Convertidos en el referente de la información sobre todas las actividades que se desarrollan en el Parlamento. No se descarta un paro a nivel nacional. El decreto ejecutivo número 61. Existe ya bastante afluencia de... Mañana nos encontramos... Y hoy con un equipo humano responsable, serio y comprometido. Es momento de renovarnos.